Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús. Hola queridos hermanos de Dabar, los saluda el Padre Walter Royce y los que invito a que entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Nos encontramos en el segundo domingo de este tiempo de la Cuaresma y como estamos en el ciclo C, el Evangelio pues está tomado del evangelista Lucas y es justamente el texto de la transfiguración. La primera lectura del libro del Génesis presenta la primera alianza, aquella que Dios ha realizado con Abraham y está cargada de simbolismo. Fijémonos en algunos detalles, primero del texto del Evangelio y luego de esa primera lectura del libro del Génesis. Antes de este relato de la transfiguración, donde Jesús va a un monte, una escena privilegiada por San Lucas siempre que va a referir un momento importante. Jesús va al monte para orar, para estar en intimidad con Dios. Antes de eso, justo unos pocos versículos antes, Él ha anunciado su pasión, ha anunciado que va a padecer, que va a morir, pero que va a resucitar. En aquel desconcierto seguramente de los discípulos, se hace acompañar de 3 de ellos y ahí les presenta también la gloria. Ya es simbólico, ¿no?, esa realidad. Después de la pasión está la gloria del Señor y Jesús se las deja entrever y aparecen todos aquellos símbolos del Antiguo Testamento aunados en Jesús, cumplidos en Él. Los 2 personajes que representan la ley y los profetas se hacen presentes, Moisés y Elías. La nube que manifiesta la presencia de Dios que ha llenado antes el templo y la tienda del encuentro está ahí presente. La divinidad misma se hace ahí, la gloria de Dios llena aquel lugar y aquel acontecimiento en Jesucristo. Y justamente también se escucha la voz del Padre que proclama a Jesucristo como su Hijo amado y que invita a escucharlo, porque es en Él que se cumple todo aquello que se ha anunciado en el Antiguo Testamento. En Él empieza la nueva alianza, aquella que en figura había comenzado en el Antiguo Testamento con Abraham. Y ahí vamos al texto del Génesis que hemos escuchado como primera lectura o que escucharemos como primera lectura. El simbolismo de los 2 contratantes era habitual en la época de que si se iba a sellar un contrato luego de ponerse de acuerdo en las cláusulas, los 2 contratantes pasaran entre aquellos animales sacrificados entre las 2 mitades para simbolizar que quien fallara a la alianza iba a tener la misma suerte de aquellos animales que habían sido sacrificados. Y lo curioso de la primera lectura es de que solo Yahvé en
en aquel fuego, simbolizado en aquel fuego, solo Yahvé, solo Dios es quien pasa por entre aquello. Es decir, solo Él queda sujeto a esa realidad. Abraham, representando la debilidad de la humanidad, duerme y no pacta de aquella forma, aunque la alianza sí va a traer los beneficios para Abraham también. Pero Dios se asegura de que va a ser Él quien va a permanecer fiel, y por eso solo Él pasa. El texto del Evangelio va a decirnos, ¿no?, de que verdaderamente Yahvé ha permanecido fiel, ha enviado a su Hijo para que nos salve, nos redima, y un anticipo de esa gloria del Hijo se manifiesta allí en la transfiguración. Ahora saquemos al menos 2 enseñanzas de esta realidad. No se llega a la transfiguración, no se llega a la plenitud sin antes pasar por la pasión, sin antes el sufrimiento. No se evade el sufrimiento, sino que se asume y se utiliza para ser transformado en aquello que Dios quiere de nosotros, y eso pretende este tiempo de la Cuaresma. Una segunda realidad: no se evade la misión, no se evade el sufrimiento, porque Jesús no se queda allí transfigurado, sino que luego de ese momento el relato nos dice que baja con sus discípulos. ¿Y por qué esto puede ser simbólico y nos puede servir para la reflexión de este día? Pues porque muchos cristianos quieren vivir de momento emotivo, quieren vivir de apariciones de la Virgen o de cualquier santo, de cualquier realidad. Muchos cristianos quieren vivir de una emoción fuerte, de caer en descanso en el espíritu, o de lugares donde baila el sol, y tantas otras realidades de experiencias emocionales, y no de ese encuentro cotidiano con el Señor. Jesús nos invita no a prescindir tal vez de estos regalos que Dios nos puede dar en algún momento, pero sí a bajar a la realidad, a vivir en la cotidianidad. No puedo ir a misa solo cuando hay una oración de sanación, solo en un lugar donde se presumen apariciones de la Virgen o donde hay experiencias místicas. El encuentro con el Señor se fragua, se va dando en la cotidianidad. Todos los domingos se celebra la Santa Misa. Todos los días se celebra también la Santa Misa. Todos los días estoy invitado a orar. Todos los días estoy invitado a practicar la caridad. Todos los días estoy invitado a ir haciendo ese proceso de transfiguración de mi vida. Y no puedo ser cristiano de ocasión y de emoción. Que el Señor nos permita comprender en este tiempo de la Cuaresma la importancia de asumir el sufrimiento, la transfiguración, para vivir también en plenitud la resurrección del Señor. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, una feliz semana y continúe bendiciendo su vida. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz.